Recién pidió a Eusebio que lo acepten. No sé si se fue, me apareció y se me fue. Ah, yo justo no estaba mirando. Eusebio es justo la persona que dijo que no iba a poder estar, así que si viene, genial. Genial, y ya empezó a grabar, no sé si eso está correcto, podrían pausarlo todavía porque no empezó. Que pase y después se graba. Igual no estamos en vivo, lo están grabando nada más, así que tranquiles. ¿Les parece? El compañero Eusebio es de Cuba, me parece. Lo esperamos 2 minutos más, tal vez se le habrá caído Yo voy a el... aprovechar para Sí, preguntar, el licenciado profesor Mario está por acá. Mario no está. Oh, bueno, el que sigue, bueno, está con nosotros. Eusebio aparenta. Sí, son ellos tres. Mario, Eusebio, Clotilde y en representación de las resistencias estudiantiles del proyecto Unicaba, Julia. Nos faltaría Eusebio, que ahí pasó, pero no sabemos qué pasó. es de Colombia, y ya le leí el trabajo. Sí. Sí. Claro, Clotilde lo tiene que comentar justamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces Mario no está entre nosotros. Reitero esta No. pregunta. Bien. Entonces nos Eh, faltarían dos personas. Claro, estarían faltando personas para dos de los trabajos. Sí. Vamos a esperar hasta el cuarto. Y si no, arrancamos. Hola Eusebio, Oh, bendito. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. buenas tardes. Y Buenas tardes. sufriendo con estos sistemas, bendito, qué cosa. Así que no puedo entrar. Pero lo logró, lo logró. Uy, sí, al borde de la desesperación. Gracias, gracias. Qué bien, veo por aquí algunas caras conocidas, algunos colegas de la UNAD. Me da mucho gusto verlos por ahí. Aquí vienen algunos. Y con ustedes también, me da mucho gusto encontrarlos otra vez del Centro de la Cooperación. Estuve para allá como por el 2018 en el cuarto encuentro de pedagogías emancipatorias, pero en la Ah, presencialidad. ya estuviste un encuentro, digamos. Sí,
Y qué bien, Bueno. cuando es así, pues claro que no está uno pendiente de estas máquinas, la Es más atención es ameno. menos. Sí, bendito, por lo menos nos vemos las caras face to face. Qué Bueno, bueno, Eusebio. Justo estoy acá en el Centro Cultural yo, dándole para exponer, así que qué bien, Julia, qué bien. ahora voy a comentar que estuviste en el 2018. Sí, de acuerdo. Bueno, voy a volver a cargarlos. Estaba desde las 3:30 tratando de conectarme. Bendito. Pero bien, pero ya por lo menos estamos aquí. Entonces, mis disculpas de todas maneras, por supuesto. No, no hay problema. Igual estábamos esperando justo a un colega, pero bueno, Ajá. arrancamos ya. Estamos por inicio de la mesa. Ok, buenísimo. Bueno, empezamos entonces. Bien. A ver. Bueno, entonces, les damos la bienvenida al quinto encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América del Centro Cultural de la Cooperación Floral Gorini. Yo soy Lautaro y voy a estar hoy con Solange, que vamos a estar coordinando. Yo voy a estar como coordinador, Solange va a estar como la relatora del encuentro, va a armar la relatoría. Y nosotros formamos parte del Departamento de Educación hace poquito, hace 2 añitos, justo antes de la pandemia nos sumamos, que este Departamento de Educación del Centro Cultural es el que organiza y desarrolla este encuentro. Esta es la quinta vez que se realiza el encuentro. Se suponía que se iba a hacer el año pasado, pero no se pudo y al fin se terminó decidiendo que se haga este año con una modalidad semipresencial. Así que bueno, tal vez alguno de ustedes ya pudo haber participado en alguno de los encuentros anteriores. Así que bueno, como les dije, entonces yo voy a estar como coordinador y Solange va a estar armando la relatoría para mantenernos organizados. Lo que les vamos a pedir es que mantengan los micrófonos apagados mientras cada uno hace su presentación. Y eso nada más para evitar ruidos. Bueno, la modalidad con la que vamos a trabajar es que, bueno, en primer lugar, cada grupo tuvo que armar un trabajo de entre unas 5 páginas. Y después, ahora lo que vamos a hacer es que cada grupo va a tener unos 15, 20 minutos para exponer el trabajo que armó. Y más adelante se va a hacer lo que se explicó en el mail, en el que cada grupo va a hacer un comentario, va a hacer preguntas, sí, comentarios o preguntas sobre uno de los trabajos de los otros grupos, que, bueno, la idea es que el comentario no tenga como un carácter evaluativo, sino más bien que sea con una intención de poder seguir indagando sobre las ideas que cada grupo está trayendo al encuentro y seguir trabajando las ideas entre nosotros. Bueno, no estoy seguro si me falta algo más para esta pequeña presentación. No, si hay alguna duda, entre quedó todo claro. Más o menos unos 15 minutos de exposición. Está bien, Lauto, ¿no? Perfecto. Sí, como somos pocos grupos, va a Vamos a alcanzar el tener más tiempo para... Bien, dale, buenísimo. Así que bueno, si les parece podemos empezar. Yo no sé si a alguno de ustedes les gustaría empezar o si no, armamos un ordenador a nosotros. Bueno, vamos con el orden nosotros. No, igual, más sencillo, si quieren arrancamos. Eusebio, quiere arrancar. Clotilde. Sí, cualquiera. Buenísimo. Uy, Eusebio, Estás no se te muteado, escucha, Eusebio. sí. No sé.
¿Estás muteado, Eusebio? Te veo Vamos. muteado. Sí. A ver si entendí bien, Lautaro, antes de que empiece Eusebio. Cuando termine Eusebio, comentamos su trabajo. Primero cada uno, primero va a ser una ronda en la que todos van a comentar sus trabajos. Y después vamos a pasar a la ronda de preguntas y comentarios. Ah, está bien. No sé por qué no lo escucho, Eusebio. Dime, Ahí perdón, está. tenía el está bien. micrófono apagado. Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Bueno, pues pensé que eran cerca de 10 minutos, no prepare sino 10, pero podríamos hablar un poco más, pero sí, de acuerdo, Sí. prepare 10. Bueno, voy a entonces a compartir pantalla con ustedes para Dale. hacer una presentación a propósito del texto que les compartí, ¿sí? Buenísimo. Entonces voy a compartir la pantalla. Ya entiendo que está cargando. Lautaro, tú me dices si se ve la pantalla compartida. Sí, ahí se ve. Ok. Bueno, permíteme amplío acá. Bueno, decir en una primera instancia que en este momento me encuentro trabajando con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Colombia. Tiene una cobertura a nivel nacional. Soy maestro en el área sociohumanística en esta universidad hoy día. Y pues eso, soy Eusebio Avendaño, soy educador popular. Me cuesta decir que soy filósofo, eso dice el cartón, eso dice, sí, eso dice la universidad donde me gradué, la Universidad Nacional de Colombia. Y entonces algunos colegas a veces se incomodan un poco cuando escuchan decir de Eusebio Avendaño que es un estudiante de filosofía. Y entonces prefiero presentarme de esa manera porque así lo siento. Soy un estudiante de filosofía, soy un maestro de aula en espacios universitarios. Y eso, soy un estudiante, ¿sí? Y quiero conversar con ustedes de un documento que está en construcción, un libro borrador que se llama Arrojados al mundo en la posibilidad de seguir viviendo o de morir en el intento. Ser humano entre autocracia y experiencias de aula o en relación con el aula. Es un poco grande el título todavía, seguro habrá que recortarlo, pero de eso se tratan estas reflexiones con las que me presenté en esta oportunidad a este quinto encuentro. Y de nuevo, muchas gracias, Lautaro y compañía. Tenemos hermanos casi que de sangre entre ustedes y un saludo muy, muy cordial, muy fraterno para Diana López, por supuesto, ¿no? Crecimos juntos, no solamente en la Universidad Nacional, sino en otros espacios académicos. Y un saludo para Diana, por supuesto. Ser humano entre autocracia y experiencias de aula o en relación con el aula. Este ejercicio es un ejercicio de investigación-acción a la manera de Cary Kemis y otros, de Donald Trump y varios educadores aquí en Colombia, como Lola Sendales, por ejemplo, de pensarse la propia práctica educativa y de producir alrededor de esa reflexión sobre la propia práctica. No solamente en qué enseño, ¿no? Sino en cómo lo enseño. Por ahí va un poco el ejercicio de investigación-acción. Este ejercicio de escritura también tiene que ver con una apuesta por una filosofía de la liberación o metafísica de la alteridad, a la manera de como lo plantea Enrique Dussel, de manera particular en un texto que se llama Introducción a la filosofía de la liberación. Por ahí van un poco las reflexiones. Y por otro lado, entonces, los apartados de ese libro borrador del que les hablo, lo que yo presenté para este encuentro es como unas primeras líneas a manera de introducción de ese texto, pero los apartados gruesos son pequeños textos cortos sobre ser humano, textos cortos sobre autocracia, que es lo que vivimos en nuestra cotidianidad nacional, ¿no? Más que democracia, unos ejercicios de
autocracia, y experiencias de aula o en relación con el aula. Como les digo, son textos cortos alrededor de esos temas: ser humano, autocracia y experiencias de aula o en relación con ella. Y cada uno de esos documentos, de esos textos cortos, están atravesados por una didáctica de la dialogicidad, a la luz de lo que encontramos en Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido. Eso es como la didáctica que atraviesa la reflexión de cada uno de estos textos. Son textos entre una página, una cuartilla, o 2 o 3 páginas. Hay 2 o 3 textos que tienen más de 7 páginas, pero la mayoría de los textos que se encuentran en este libro borrador son textos cortos, entre 1 y 2 páginas. Lautaro, ¿hasta aquí me escuchan? Sí, perfecto. Bien, súper. Bien. Entonces, investigación-acción, que es lo que identifica estas reflexiones. Primero, quiero decir que este ejercicio de investigación-acción parte de una observación de la cotidianidad que me circunda, o que nos circunda. Me parece que es necesario una lectura de la realidad con la que tenemos que ver, no necesariamente la lectura del texto escrito o de lo que escribieron otros, sino esa lectura y de manera particular en nuestro contexto nacional, esa lectura de una realidad altamente convulsionada, de una realidad en donde la dignidad humana, la libertad de expresión, los ejercicios de democracia casi que son una utopía. Y entonces, pues lo que hacemos al momento de escribir algunos es exigir eso, dignidad humana, libertad de expresión y democracia. Y lo hago como maestro de lo que en los contextos de educación formal se conoce como área humanística. Soy un maestro del área humanística. Aunque tenga que ver en algunas ocasiones, por ejemplo, con estudiantes de la licenciatura en deporte, en un espacio en el que estuve hasta hace unos pocos meses, o con estudiantes de agronomía, o con estudiantes de veterinaria, o con estudiantes de administración de empresas, etcétera, etcétera. A lo que me dedico es a la formación humanista de esos estudiantes en esas distintas disciplinas. Estos textos cortos de estas reflexiones son ideas producto de un ejercicio que yo llamo, a la manera de Aristóteles, un ejercicio peripatético, de paseo, de pasillo, de conversación de aula, por los pasillos, atravesadas por las afugias, entiéndase afugias como dificultades, aprietos, por lo que pasamos cada uno de nosotros, de nosotras, que como cosmopolitas vivimos desplazándonos en transporte público. Aquí lo llamamos en Bogotá, desde donde les hablo, Bogotá, Colombia, en el Transmilenio. Ese es el transporte público, que es altamente congestionado de gente, a pie o en motocicleta o en carro, o como en mi caso particular en bicicleta. Yo me muevo en Bogotá de extremo a extremo en bicicleta. Esta investigación-acción pasa por un ejercicio que yo llamo también de filosofía práctica, de reflexión sobre la acción para transformar la acción, ¿sí? Por eso de filosofía práctica, reflexión en la acción, que nos permita cualificar nuestra acción, que nos permita transformarla, al menos la realidad con la que tenemos que ver en nuestro metro cuadrado, con el otro, con el más cercano, en mi familia, en el ejercicio del aula concreto, bueno, en mi relación con mis compañeros, mis compañeras de trabajo, en fin. Una investigación-acción de mi propia práctica pedagógica. Entonces, eso es lo que yo hago lo que recojo en este texto, en este libro, y no solamente de lo que recojo en el aula, sino, como lo decía ahora, en la lectura de mi cotidianidad. Puesta a través de un ejercicio literario, acudo a la metáfora, acudo al sarcasmo, a la ironía, a la rabia, a la indignación, a la rebeldía, y lo hago a través de un ejercicio literario. En el contexto de violencia sociopolítica que todavía vivimos en Colombia, en esa ausencia de dignidad humana, en esa ausencia de libertad de expresión, por ejemplo,
en esa ausencia de democracia, creo que el ejercicio literario es necesario para vivir, para sobrevivir incluso, ¿no? Y por eso acudo al ejercicio literario. En el contexto particular, entonces, filosofía de la liberación o metafísica de la alteridad, en el contexto particular colombiano aún es posible ver, porque es posible ver todavía las garitas, las trincheras, y nuestra desafortunada fortuna de no dejar de matarnos. Bendito, no lo entendemos todavía. ¿Quién sabe qué necesitamos nosotros, los colombianos, las colombianas, para dejar de matarnos, ¿no? Ojalá, ojalá, insisto, al menos en nuestro metro cuadrado logremos hacerlo. Filosofía de la liberación o metafísica de la alteridad, porque le apuesto a un pensamiento que podríamos llamar de periferia mundial, contrario a un pensamiento de centro imperial. Esto, insisto, a la luz de lo que Enrique Dussel plantea en el texto de Introducción a la Filosofía de la Liberación. Y entonces, por eso, la afirmación de una filosofía de la liberación o de la periferia, con estos textos que quiero compartir con ustedes. Es urgente, entonces, como hace al menos 5 décadas, en medio del absolutismo de la doctrina del neoliberalismo económico en el globo, pensarse una metafísica de la alteridad o filosofía de la liberación en Colombia, en América Latina, a la manera como lo concibe Enrique Dussel, que dé respuestas a la defensa de la dignidad humana, de la libertad, de la democracia, contrario a lo que plantea la ontología de centro. La ontología de centro en nuestro país habla de dignidad humana, habla de libertad, habla de democracia, pero lo hace de una manera demagógica. Es pura demagogia, ¿no? En este sentido, me la juego por poner en el papel un conjunto de reflexiones que problematizan nuestra condición humana de estar arrojados al mundo en la posibilidad de seguir viviendo o de morir en el intento. Existencialista, dirían algunos, altamente existencialista, ¿no? Pero sí, yo creo que estamos arrojados al mundo en la posibilidad de seguir siendo y no de que cualquier bala nos mate en donde nos encontremos. Bueno, con esto, pues como la presentación, pero quiero ir a un texto concreto de ese libro que les digo está en borrador, está en construcción, ¿sí? Un texto concreto, pues a propósito de lo que leí incluso de Mario Síquez en el texto de Cordobazo, la unidad obrero estudiantil. Y entonces busqué un texto como que para poderlo poner en diálogo con el texto de Mario, que fue el que leí para esta conversación que vamos a tener. El documento se llama ¿Ustedes qué hacen ahí? Bueno, seguro hay varias palabras acá, hay varios términos que tienen que ver mucho con mi contexto nacional aquí en Colombia y con la vivencia de universidad pública también aquí en Bogotá. Y si hay algo que tenga que explicar, por supuesto, lo haré con mucho gusto, ¿sí? ¿Se ve el texto, Lautaro? Sí, se ve. Bueno, entonces permítanme, como hago con mis chiquis, mis hijos, antes de ir a dormir, leerles este texto. Claro, seguro esto no es para que se duerman, ¿no? Sino para que nos despertemos. ¿Ustedes qué hacen ahí? ¿Por qué no están en las jaulas, en las celdas, en los galpones, en las madrigueras de cada una de mis granjas? ¿No les basta el bicho de la COVID-19 que está matando a millones en el globo? ¿Cómo les tengo que decir que aquí, en mi feudo bananero, el Estado soy yo? ¿Acaso no se han dado cuenta que luego de décadas de terror, de miedo, de negarlos a ustedes, quién dice quién vive y quién no, quién dice quién y qué piensa y quién no, quién dice quién es y quién no, soy yo? ¿No es claro todavía para ustedes, comunidad de rebaño, que no son nada, que no son nadie, partida de nadies? ¿No les hace pido para eso haber leído a Eduardo Galeano? Me levantan ya mismo esas batucadas, esas pancartas, esas carpas, esas ollas comunitarias, esos hospitales de campaña. ¿Cómo así que bloqueando las calles, las veredas, los caminos de herradura, las avenidas panamericanas de mi libre comercio, de mi desarrollo económico? Me levantan ya mismo todo eso, partida de desocupados, de mantenidos, de vagos, de vándalos.
a estudiar vagos, a trabajar partida de mantenidos. Esos muros deben volver a su blancura por mí impuesta. ¿Quién ha osado a llenarlos de color? Me ponen aquí enfrente ya mismo para hacerlos fusilar por mi ejército libertario, seguro y demócrata. A todos esos agitadores, incendiarios, infames, populistas, ya mismo, ¿o acaso están esperando recompensas? No les basta con los estudiantes, con los líderes sociales, con los campesinos, con los indígenas, con los negros, con las mujeres feministas, con esos enfermos de lo que ustedes han querido llamar comunidad LGTBI, que ya han caído producto de su díscola actitud frente a mis mandatos. Toque de queda ya, ejército al frente, en la mira de sus cañones cada uno de estos cochinos vagos mantenidos y díscolos civiles. Apunten fuego en la defensa de mi seguridad democrática. General, a los que sobren, a los que se libren de los disparos, los llevan al Coliseo de las Américas, al Estadio Nacional. Allí los torturan y los exhiben luego del partido de fútbol a través de sus pantallas a quienes están en las jaulas, en las celdas, en los galpones, en las madrigueras de cada una de las granjas. Luego, bajo la oscuridad de la noche y en medio de la algarabía que se dará al cierre del campeonato, los desaparecen, que no quede el menor rastro. Ya mismo, general, en la defensa de mi institucional feudo, basta ya de cuentos de dignidad humana, de libertad, de democracia para esta partida de desocupados, de mantenidos, de vagos, de vándalos. Desenfunden las armas, Ejército Nacional, en la defensa del Estado Social de Derecho, de la dignidad humana, de la libertad, de la democracia. Apunten contra el tirano si no es posible resolver esto en el estrado judicial, en el Congreso de la República. Porque como lo anotara Simón, maldito sea el soldado que apunta las armas contra su pueblo. Pues son ustedes, soldados, que disparan, los que a la vanguardia en los estrados de la justicia responderán por no haber dicho que no. Son ustedes, a pesar de tener las armas, los que están en la posibilidad de acudir a la objeción de conciencia. Ese es uno de los textos que hace parte de ese documento que quería compartir con ustedes. Bueno. Muchas gracias, Eusebio. Eso. Gracias a ustedes por la escucha. Muchas gracias. Bien, encantador eso. Ahora vamos, Clotilde, María Inés de Pau, Facultad de Ciencias Humanas. Cuando el derecho a la educación superior está en juego, reencuentro con una experiencia pedagógica en devenir. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Y la verdad que después de lo que leyó Eusebio es difícil porque de verdad la piel se eriza, ¿no? Con tanto dolor, con tanta violencia y con tantas ausencias y con tantas asignaturas pendientes en esta América profunda en la que vivimos. Así que, bueno, lo mío es mucho más humilde. En realidad es la experiencia pedagógica de acompañar a los estudiantes de primer año, los y las estudiantes de primer año de distintos profesorados de la Facultad de Ciencias Humanas, acá en la Universidad Nacional de San Luis, en Argentina, y una experiencia que a mí me interpeló profundamente, digamos, de cómo se hace para hacer posible que los sujetos que ingresan a la universidad, nuestra universidad es una universidad que recibe en general estudiantes de clase media empobrecida, digamos, sujetos que no se pueden ir a otras ciudades, digamos, más populosas para poder estudiar. Bueno, ¿cómo se hace para que estos estudiantes que ingresaron el año pasado y en plena pandemia puedan habitar con todo lo que significa habitar el espacio público de la universidad? A mí realmente hace 75 años que soy docente en primer año y los pibes y las pibas me interpelan profundamente y hago todo lo posible porque también, como Eusebio, me he dedicado toda mi vida a la educación popular. ¿Cómo hacer para que ellos puedan efectivamente ejercer su derecho a la educación superior? Entonces, bueno,
esta experiencia tiene que ver con eso, con qué propuesta pedagógica les hicimos durante el 2021, en el que, bueno, me devané realmente la cabeza pensando qué valía la pena que transitaran durante este año. Entonces, lo que nosotros nos proponemos en este espacio pedagógico, voy a leer la finalidad, es un taller, y nos proponemos generar un espacio-tiempo de enseñanza y aprendizaje donde los y las ingresantes a la universidad pública puedan problematizar las condiciones subjetivas, históricas, sociales, políticas y educativas en las que se fueron configurando como sujetos de aprendizaje, apropiarse de teorías explicativas que les permitan revisar sus historias escolares y construir herramientas para que, paulatinamente, se instituyan como estudiantes universitarios desde una relación de compromiso con los saberes y con la realidad social. Con eso tiene que ver, ¿no? Con acompañarlos a que puedan ejercer el oficio de ser estudiantes universitarios, ¿no? Y desde este horizonte, entonces, el punto de partida en la construcción y reconstrucción de los saberes fue el saber de experiencia vivida por ellos, tomando a Paulo Freire, y desde allí les ofrecimos una serie de saberes provenientes de diferentes campos disciplinares, el saber más sistemático, que les ayudasen a comprender en términos de experiencia, es decir, eso que les pasa en sus historias escolar sociales, con el aprendizaje, con el estudio, con la lectura. Los invitamos a que se puedan inscribir en un movimiento en que aprender sea lo más cercano a una praxis, ¿no? Entonces el programa lo organizamos este año, hicimos en homenaje a Paulo Freire, tratamos de hacer una experiencia lo más freiriana posible y organizamos nuestra propuesta pedagógica en 3 ejes. Al primer eje lo titulamos Los sujetos de la educación, un sujeto colectivo que retorna sobre sí para reconocerse en sus prácticas de aprendizaje. Y en este eje lo que les proponemos es que partiendo de sus experiencias, sus saberes de experiencia vivida, puedan reconstruir sus autobiografías escolares y sociales. Las ponemos en tensión esas autobiografías, les ofrecemos teorías que les permitan comprender por qué se fueron configurando en estos modos de ser y estar en el mundo, y puedan revisar lo que Ana Quiroga, una psicóloga social, denomina sus matrices de aprendizaje. Lo que nos interesa es poder poner en crisis esas matrices de aprendizaje que se han configurado en general desde una posición bancaria, ¿no? Entonces poder introducir allí algún hiato, alguna ruptura, alguna pregunta, alguna problematización para poder dar saltos cualitativos hacia una curiosidad epistemológica, una curiosidad crítica, ¿no? Y una relación de compromiso con los saberes. El segundo eje, en articulación con lo denominamos los sujetos de la educación, un sujeto colectivo que asume la historia como posibilidad. Y en este segundo eje, fundamentalmente problematizamos qué significa haber elegido ser educador. Entonces, tomando la propuesta de Paulo Freire, los y las invitamos a que estudien seriamente algunos de los textos de Paulo Freire para poder poner en cuestión este proyecto que empiezan a construir de ser educadores, educadoras, ¿no? Entonces, trabajamos mucho toda esta cuestión, bueno, del inacabamiento, de lo que significa proyectarse, ¿no? De construir el sueño, la utopía, el inédito viable y asumir la osadía de formarse para ser educadores, educadoras, asumiendo la historia como posibilidad. Eso es lo que les proponemos en el segundo eje. Y en el tercer eje, lo que lo denominamos los sujetos de la educación, un sujeto colectivo que asume su formación docente como tarea histórica. En este eje, lo que les ofrecemos es que entonces revisen sus formas de aprender, qué significa, que, digamos, tomando la cuestión freiriana, digamos, las exigencias que Freire
propone a quienes se están formando para ser educadores, educadoras. Nosotros planteamos que formarse para ser educador, educadora exige aprender sobre el aprendizaje, para que ellos, bueno, cuando aprendan sabiendo qué es aprender, ¿no? Formarse para ser educador, educador exige aprender acerca de qué es estudiar y cómo se estudian los textos académicos científicos. Y formarse para ser educador, educadora exige aprender qué es leer y cuáles son los sentidos subjetivos, sociales, políticos de las prácticas lectoras. Entonces vamos dialectizando teorías acerca del aprendizaje, del estudio, de la lectura, con las propias prácticas. A nosotros nos interesa poder generar un espacio donde revisen sus propias prácticas, problematicen sus propias prácticas y sus propios posicionamientos ante el acto de leer, de estudiar, de aprender y de leer los textos y leer la realidad, ¿no? Eso es en definitiva lo que nos interesa. Y en el cuarto eje, lo que hacemos es tejer lo que hemos recorrido hasta aquí, e invitarlos nuevamente a que puedan proyectarse en este camino de formarse para ser educadores y educadoras. Y sí, en este eje, en este último eje, los invitamos y las invitamos a tener una pequeña experiencia de una pequeña práctica sociocomunitaria donde los y las convocamos a que puedan leer cuentos, poemas, que puedan cantar una canción, algo que sea puesta a rodar en la comunidad, ¿no? En comedores comunitarios, en hospitales. Este año lo hicimos a través de la virtualidad y bueno, se lo donaron a trabajadores y trabajadoras de la salud, comedores comunitarios, etcétera, ¿no? Porque creemos que desde el primer día nuestros estudiantes tienen que comprometerse con la realidad social en la que habitan, ¿no? Bueno, eso es un poco nuestra humilde y sencilla experiencia de trabajo, una experiencia que a mí me ha dado mucho placer a lo largo de la vida, un plus de sentido en mi estar siendo en la universidad, porque creo que habilitamos efectivamente a que estos pibes y pibas que vienen, muchos de ellos muy marcados por situaciones difíciles, ¿no? Puedan sentirse parte de este espacio público. Así es que simplemente voy a leer la voz de Angélica, una estudiante que este año yo digo que ella es una sobreviviente de la pobreza, del desamor, del desamparo de las instituciones. Es hija de las situaciones límites, ¿no? De esas que de solo pensarla nos abrazan en la más profunda y genuina solidaridad, y ella nos dice al final de esta experiencia pedagógica, cuando evaluó qué le pasó en este tiempo, dice: me voy con el corazón encantado. Este espacio pedagógico me ofreció la oportunidad de abrir los ojos al mundo, me otorgó capacidad para entenderme, para congraciarme conmigo misma, con mis capacidades. Me enseñó de amorosidad y que soy sujeto de posibilidad. Recibí paciencia, comunidad. Me voy muy agradecida con los docentes de esta cátedra por la predisposición y el esfuerzo impartido para hacernos sentir parte del nuevo mundo universitario. Agradezco porque puedo seguir mi camino de la mano de gigantes como Paulo Freire y Michel Petit. Bien, si ella se va de la mano de gigantes como Paulo Freire, Michel Petit, creo que la tarea estuvo cumplida. Simplemente eso quería compartir. Gracias. Gracias, Clotilde. Muy bien, ahora el tercer grupo, de la mano de Julia, presentando el trabajo Resistencias Estudiantiles ante el proyecto de creación de la UNICAB. Bueno, ahora sí, ahí me escuchan bien. Bueno, este Sí. trabajo justamente lo hicimos con la persona que está coordinando, ambas personas, ¿no? Que están coordinando y relatando la mesa, tanto Lau como Solange, formamos parte de este equipo de investigación sobre resistencias estudiantiles contra la UNICABA, y justamente
estamos dentro del Departamento de Educación del CCC que está organizando estas jornadas, así que Lau y Solange pueden sumar, comentar lo que quieran mientras vaya relatando. Bueno, en primer lugar, este es un trabajo que nuclea los principales hitos que atraviesa el movimiento estudiantil de los institutos de formación docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que por los que están escuchando, tal vez un poco contextualizar esto, ¿no? ¿Qué significó esta creación de la Unicaba? ¿Qué significaba este proyecto de la Unicaba? Porque se planteaban dos cuestiones, ¿no? Una tiene que ver con bueno, la creación de una universidad, ¿qué significa eso, no? Y la otra, ¿por qué generó tanta resistencia en el movimiento estudiantil? Y estas dos cuestiones siempre fueron nuestro hilo conductor para plantear nuestro trabajo, nuestra cronología, ¿no? Nosotros lo que entendemos a la lucha estudiantil, ¿no? Como un actor que es colectivo, ¿no? Que tiene una enorme visibilidad pública y que interpela a la sociedad en su conjunto y que va formando parte que forma y toma medida de este proceso en la medida que va actuando de diversas maneras. Entonces lo que quisimos justamente presentar en este trabajo era seguir el movimiento de estos estudiantes frente a la creación de la Unicaba. Bueno, para contextualizar, a fines de noviembre del 2017, frente a una sala repleta de figuras políticas, se plantea un anteproyecto de ley para la creación de una universidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Como decía anteriormente, ¿qué significaba la creación de esta universidad? Justamente lo que significaba era la desintegración de 29 institutos de formación docente, que son los que están en la ciudad de Buenos Aires. Justamente la creación de este proyecto, de este anteproyecto de ley en ese entonces, fue a espaldas de la comunidad educativa. Y se hizo, como les decía, con una sala repleta de figuras públicas y políticas y empresariales, donde aparecían en titulares como de Clarín, ¿no? Como crearán una universidad de formación docente que permita que haya más docentes en Capital, ¿no? Como si no hubiera docentes en la... Y el objetivo de creación de esta universidad era justamente jerarquizar y modernizar los actuales 29 institutos de formación docente de la CABA. En un principio el proyecto era este, ¿no? Las ideas y propuestas presentadas en el primer proyecto que presentan a espaldas de la comunidad educativa parecían presentadas de forma sensata, ¿no? Porque ¿quién se puede resistir a que se cree una universidad? Pero justamente lo que desconocían, ¿no? Este proyecto de ley era los ámbitos primero de democratización que existen en los institutos de formación docente, despreciaban sus propias identidades, estamos hablando de institutos de formación docente que tienen más de 100 años de historia, y justamente están despreciando también las trayectorias, porque fueron a los últimos que consultaron a la hora de presentar el proyecto de ley. Justamente querían, lo que escondía este proyecto, y citando a Brailovsky, lo que decía es que instalar esta idea de docente vago y desprestigiar como fuente de las diversas tragedias educativas denunciadas, ¿no? Por lo tanto, para entender el movimiento estudiantil que rechaza la Unicaba, no era solo oponerse a la existencia de una universidad, que es lo que les decía, sino justamente el reclamo era a partir de la validez de los títulos, la calidad de la información, y a la vez el primer proyecto era declarado inconstitucional porque
directamente era la creación de una universidad que omitía estos 29 institutos de formación docente. Ahora lo que nos interesa prestar como atención, digamos, es qué hizo el movimiento estudiantil ante este proyecto, que es lo que nos interesa a Lau, Sol y a mí. Justamente la primera concentración se hizo el 30 de noviembre en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se discutía el proyecto donde se discutía el presupuesto del año 2018. Ese día fue como el primer hito donde se juntaron los diferentes estudiantes de formación docente eh, para darse a conocer qué les pasaba a este movimiento estudiantil, cómo podían instalar en agenda, ¿no? Cómo poder romper ese cerco mediático de lo que muchos hablaban, ¿no? Para poder dar visibilización a lo que proponían, porque en el sentido común no dejaban de ser estudiantes que se oponían a la creación de una universidad, ¿no? Bueno, durante ese mismo mes se estuvieron organizando para darle mayor visibilidad al reclamo, diferentes manifestaciones artísticas y videos bajo la insignia, ¿no? Justamente no al 29x1, defendamos la formación docente. Y voy a citarles unas palabras de Débora Cossack, que era la rectora del Normal 1 en ese entonces, que bueno, justamente después de la UNICAO, justo cuando sancionan el decreto, fallece, pero bueno, ella dice, ¿no? ¿Por qué nosotros instalamos la consigna no la UNICABA? Recuerdo que eso también causó mucho debate porque se nos decía no salgan con algo negativo, se les va a volver en contra, salgan con algo propositivo. La verdad que era muy difícil salir con algo propositivo cuando lo que teníamos clarísimo es que no queríamos que esto sucediera. Entonces empezamos a combinar ciertas consignas, pero manteníamos el no a la UNICABA, una consigna fuerte, y el no a la UNICABA fundamentado con una serie de razones, porque era un proyecto no solamente oculto, inconsulto, porque avanzaba sobre la destrucción de un sistema formador que tiene gran trayectoria, porque atrasaba la actual articulación del sistema de educación superior que está previsto en la Ley de Educación Superior, porque desconocía las características históricas, políticas, pedagógicas de la formación, porque se construyó sobre una base de mentiras y sin ningún diagnóstico, y profundizaba los problemas que decía que iba a solucionar, por ejemplo, la falta de docentes en la ciudad de Buenos Aires. Y mucho más escandaloso porque derrocha presupuesto en una iniciativa que no solo no provocaría ninguna mejora en el sistema formador, sino que haría que se destinaran fondos que no serían para otras prioridades del gobierno de la ciudad, pero sí serían para crear algo que no se necesita, ¿no? Acá en esta cita lo que plantea Débora es un poco lo que les venía contando, ¿no? Cómo poder salir con este no a la UNICABA bien fuerte, cuando en el sentido común la creación de una universidad estaba bien, pero la creación de esta universidad lo que planteaba era desintegrar 29 instituciones, ¿no? Sin embargo, es recién al año siguiente, en el 2018, cuando se logra, digamos, darle visibilidad a esta lucha durante una movilización que se hizo entre estudiantes, todo el movimiento estudiantil, entre docentes y también entre diferentes actores de la comunidad educativa. En palabras de uno de los referentes, dice: si me preguntan en los distintos hechos que pudimos hacerles estudiantes, la primera movilización del 12 de abril se me eriza la piel y se me llenan los ojos de lágrimas. Fue la primera vez que nos encontramos con las comunidades, ¿no? Porque hasta ese momento no sabíamos que nos estábamos acompañando y estábamos haciendo lo correcto. Y acá apelo a mi formación, digamos, yo soy profesora en Ciencias de la Educación, pero atravesé mi formación fuertemente con la lucha contra la UNICABA, y los chicos también, Lautaro y Sol, son docentes en formación y también los marcó, ¿no?
y ver cómo por calle Corrientes había un conjunto de estudiantes logrando visibilizar esta problemática y cortar toda la calle Corrientes hasta la legislatura fue sumamente emocionante, porque, y acá, a ver, voy a ir a lo que decía Clotilde en su trabajo, ¿no? Como qué es aprender, qué es enseñar, ¿no? Nosotros justamente que nos estábamos formando para docentes, te venían a decir que el lugar donde estudiabas iba a desaparecer, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significaba para nosotros eso? Era muy desestabilizante porque no sabías eso, qué iba a pasar. Y justamente esta lucha en contra de la UNICABA lo que logró es construir una idea de unidad y articulación dentro del propio movimiento estudiantil, porque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hay antecedente de, esta masa estudiantil en contra. Si bien hubo diferentes hitos de otras luchas en contra de la secundaria del futuro y demás, es la primera vez que el movimiento estudiantil terciario o de formación docente nos encontramos la cara bajo una misma insignia que en este caso era no la UNICABA. Justamente se formó eso tan especial y extraño, por ejemplo, ahí estuvimos realizando diferentes entrevistas a estudiantes de formación docente que, bueno, nos dijeron su perspectiva de este movimiento que se había formado. Y bueno, cómo estas voces nos trajeron estas palabras como comunidad, ¿no? Nos hicieron pensar en la apuesta colectiva que teníamos como docentes y también este movimiento de resistencia que se había generado. No sé si estoy bien de tiempo, Sol. Bien, gracias. Sí. Sí, estaba justo. Justo. No, agrego algo más y es Bueno. que justamente si bien el proyecto de ley salió, lo que se logró es modificar algunas cuestiones como que planteaban la desintegración. Hubo un segundo borrador de ese proyecto gracias a la lucha del movimiento estudiantil y también de toda la comunidad educativa. Eso. Yo quiero completar también que la ley se votó y se votó a favor. La Universidad de la UNICABA funciona, pero no se desintegraron los 29 profesorados, lo cual de todas maneras sigue siendo una lucha por las carreras que se dan allí. Lauti. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces ahora podemos pasar a la siguiente ronda en la que vamos a presentar los comentarios o preguntas que cada grupo tiene sobre el trabajo del grupo que se le asignó. Así que bueno, vamos a tener igual una situación un poco extraña porque hoy en este encuentro faltó un trabajo, el compañero Mario Chiques, que no pudo venir hoy por cuestiones laborales. Y él le hemos asignado para que haga un comentario sobre el trabajo de la UNICABA, que comentó Julia. Entonces, normalmente cuando falta alguien, podemos llenar los comentarios, los que estamos coordinando, pero como es nuestro propio trabajo, no sé cómo va a funcionar. Así que bueno, si a alguien se le ocurre alguna pregunta más adelante sobre el trabajo de Julia, buenísimo, o si no, capaz que nos autopreguntamos algo y continuamos así. Sí, tranquilo que lo comentamos. Buenísimo. Sí. Bueno, entonces si quieren seguimos con el orden de antes y Eusebio puede... Arranca Eusebio. Bueno, pero Eusebio le tocaba el también, ¿no? El de Mario Chiques. Tengo el de Mario Síquez. Que no lo puedo presentar. Puedo comentarlo porque, pues igual por la temática a propósito de los movimientos estudiantiles, porque lo que Mario nos presenta es eso, ¿no? Mario nos presenta en su trabajo
pues a propósito del cordobazo, que ustedes, Sí. en su contexto, por supuesto que esto, pues a nosotros nos dice mucho, sobre todo el de 1918, 1918-28, ¿me ayudan ustedes con la fecha? En esta reivindicación ubicamos desde estas orillas algunos, el movimiento estudiantil desde el cordobazo, pero la memoria me falla ahorita si es 18 o 28. Creo que es No, 18. el 18, 18, Clotilde. no, el cordobazo. Sí, esa, No, me confundí con la reforma universitaria. sí, yo es que no recuerdo haber tomado nota, pero del trabajo de Mario señalo eso, pero la fuerza en lo de Mario está del 69 para acá, de 1969 para acá. Y entonces, pues Sí, comentando, porque el dime, cordobazo fue en el 69. sí, pero antes, en esa reivindicación de la educación pública universitaria, a propósito de tu trabajo, Clotilde, de reivindicar la educación como derecho, ¿no? Para estas poblaciones, para todos, independientemente de la condición social, de la condición económica en la que se encuentren, educación pública gratuita y de calidad para todos, que me parece que es una consigna no solamente en Argentina, en Colombia, sino en América Latina en general, ¿sí? Educación pública gratuita, de alta calidad, favorecida por el Estado. Y en ese sentido, pues abanderamos, recogemos esas banderas, al menos acá desde Colombia, de la experiencia del cordobazo. ¿Sí? Cuando yo leí el trabajo de Mario, me iba para allá. Y el comentario a propósito de eso es que como movimiento social, el movimiento estudiantil, como movimiento social, al menos desde la experiencia de Córdoba de 1969, en lo que nos presenta Mario, encaminada hacia la reivindicación de un derecho, en este caso el derecho a la educación, garantizada por el Estado, no debería solamente el movimiento, y lo pregunto para todos, pues la pregunta iba para Mario, pero me parece que estamos en la posibilidad de conversar todos, todas sobre esto, y es que los movimientos sociales, el movimiento estudiantil dentro de esos movimientos sociales, no solamente debería estar en la posibilidad de reivindicar el derecho, sino incluso, aunque claro que alguien me podría decir, pero eso ya no es un movimiento social, de transformar o de apuntar a la transformación de cosmovisiones como la del capital y su consecuente doctrina económica que conocemos hoy día como neoliberalismo económico. Más que la reivindicación del derecho, la posibilidad de transformar la estructura económica, por ejemplo. La posibilidad de transformar una cosmovisión como la cosmovisión del capital. Utópico, dirían algunos. Sí, claro, seguro altamente utópico, ¿no? Pero el horizonte debería estar allá, no solamente en la reivindicación del derecho. No sé ustedes qué opinan a propósito de eso, en comparación a lo que anota Mario en su trabajo. Ese era como un primer comentario del trabajo que hace Mario. Bueno, genial. Buenísimo, entonces igual que lo podamos comentar un poco. Hay una cosa que me olvidé de decir antes, les voy a decir ahora, que además el encuentro también, además de los comentarios que vamos a hacer entre nosotros sobre los trabajos en particular, el encuentro también propone algunas preguntas generales sobre las que podemos hablar o no, a medida que cada uno Que son transversales, digamos. claro, Que son atraviesan. transversales. Exacto. Y bueno, se las leo ahora. La primera pregunta es, ¿qué vínculos se pueden establecer entre el trabajo y la construcción de una pedagogía emancipatoria? La segunda es, ¿cuáles son los desafíos que el trabajo presenta en relación a esa construcción? Y la tercera es, ¿qué elementos transversales encuentran entre las ponencias presentadas a partir del trabajo, la experiencia o la reflexión realizada? Esas son las preguntas, las pongo en el chat para que estén ahí. Y bueno, eso no es obligatorio responderlas para nada.
Clotilde sigue con su Sí, pregunta. no, yo quería, en función de lo que planteaba Eusebio, yo en verdad no leí el trabajo del compañero sobre el Cordobazo, pero me parece importante la pregunta, si no entendí mal, Eusebio, tu pregunta, me parece que vos lo que estás planteando, bueno, en términos de estas preguntas que estás copiando, Lautaro, cómo se configura una pedagogía emancipatoria, y creo que se configura en función de esto que vos acabas de decir, Eusebio, ¿no? Que la lucha tiene que ser en contra del modelo neoliberal. No sé si iba por ahí tu interrogación, pero me parece que el horizonte de sentido es esto, cuando, bueno, y si en este año que estamos homenajeando a Paulo Freire, cuando él planteaba la construcción de un mundo menos feo, ese mundo más hermoso, más bello, digo, que tenemos que construir, es un mundo justamente en contra del neoliberalismo que hizo como proyecto político, ideológico y pedagógico la UNICABA, por ejemplo, ¿no? Me parece que es mucho más amplio el horizonte de sentidos, pero no sé si va por ahí tu interrogación, Eusebio. No sé si te entendí bien. Sí, Clotilde, va por ahí, va por ahí porque, por supuesto, es ir en contravía, en contracorriente de una cosmovisión, esta cosmovisión del capital, que es, pues, que nos gobierna al menos por más de 300 años en Occidente, con su consecuente doctrina del neoliberalismo económico y su apuesta por el libre mercado que nos tiene, pues, del cuello a todos, a todas, ¿no? En el continente al menos, ¿sí? Y sí, tiene que ver con eso, porque es que en muchas ocasiones se entiende el movimiento social, el movimiento estudiantil, en nuestro caso particular en Colombia, el movimiento de las comunidades indígenas, el movimiento de la población afro, el movimiento de la comunidad LGTBI, los movimientos de las mujeres organizadas en la defensa de sus derechos, con el foco puesto en la reivindicación de, su derecho, de sus derechos, dentro de la propuesta liberal, la reivindicación del derecho dentro de una propuesta liberal. Pero no se plantea una transformación, un cambio de cosmovisión, por ejemplo, ¿sí? No se plantea un cambio de la doctrina, de la estructura económica, y en este sentido de la doctrina del neoliberalismo económico. Aunque de fondo está, no quiero decir que no está, Clotilde, ¿sí? A propósito de lo que planteas. Me parece que sí, me parece que está, pero a veces se queda única, como lo visible es la reivindicación del derecho, que no está mal, o sea, no quiero decir que eso está mal, ¿no? Pero un verdadero proceso emancipatorio, a propósito de la primera pregunta, Lautaro, que señalas, pues tiene que ver con eso, así está en la utopía, con la posibilidad de transformar esta cosmovisión, esta doctrina del neoliberalismo económico, esta propuesta de libre mercado, porque a mi modo de ver es la base de toda esta problemática social que desconoce el derecho. Es eso, pero sí, Clotilde, vamos por esa línea. Me da mucha pena interrumpirte porque me parece súper interesante lo que planteas, Eusebio, pero con un poco de miedo de tener que nos quede corto el tiempo, Clotilde tenía que hacer preguntas hacia el trabajo de... Eusebio. Ah, listo. Sigamos. Sigamos hablando. Sigamos. Siga, Eusebio, siga. No, a mí lo que me pasó cuando leí tu trabajo, te puedo tutear, Eusebio, ¿verdad? Claro, Sí. por favor, ojalá nos pudiéramos tomar un mate, un vino, Sí, un café. sí, necesitamos la presencia. Bueno, cuando yo lo leí, la verdad que me fuiste llenando de imágenes, ¿no? Imágenes que me permitían, como yo no conozco Colombia, pero sí me imaginaba, me iba pudiendo imaginar todo eso que vos ves, digamos, desde una bicicleta, desde un transporte público, esa vida real tan dura, tan difícil que ustedes están viviendo, tan violenta que están viviendo, ¿no? Lo que me pasó y bueno, y sí encontré en tu trabajo como todo un posicionamiento epistemológico y ético-político, digamos, muy claro, muy contundente desde donde vos te posicionás,
Pero sí me costó imaginarme cómo lo trabajabas en el aula. Y esa era mi curiosidad, preguntarte cómo trabajas en el aula, todo esto que es muy desafiante. Ahora adelantaste algo, pero bueno, traté de imaginarme una clase tuya, ¿viste? Y no lo podía. Si vos nos pudieras contar cómo trabajás todos estos desafíos en el aula. Claro. Sí, más que un ejercicio dialéctico en conversación con lo que tú planteabas ahora, Clotilde, con lo que exponías, más que un ejercicio dialéctico, una apuesta dialógica. Por eso Freire, por eso Pedagogía del Oprimido, la apuesta por la dialogicidad, por el diálogo de saberes, ¿sí? Y entonces hay un primer momento, o uno de los momentos de las sesiones es, partamos del saber previo del estudiante con el que tenemos que ver, a partir de una temática concreta. Estos ejercicios de autocracia, esta reflexión sobre el ser humano, esta reflexión sobre lo que ocurre en el aula, ¿sí? Miremos el estudiante qué idea tiene del tema propuesto alrededor de estas temáticas. Y conversemos con ese saber que el estudiante tiene, con el saber que yo tengo, por ejemplo, consignado en este tipo de lecturas, como las que le leí a ustedes ahorita. Hay alrededor de 20 textos sobre ser humano, sobre autocracia y sobre el aula o en relación con ella, ¿sí? Se los voy a enviar. Este texto es un borrador. Se los voy a enviar completo. Por favor. Se los voy a enviar completo en la posibilidad de escucharlos también, claro, y de sus comentarios. Perdón, son textos que vos armás, Eusebio, que vos escribís. Sí, son todos míos. Los títulos de los textos son desafiantes, no sé si ustedes lo vieron, vieron, pero la verdad que sí. Perdón, sí, te interrumpí. Tranquila, no, Clotilde. Y es un borrador de un documento que quiero que sea libro. Si estamos en la posibilidad de aquí, voy con la cuña, con el Centro Cultural, ¿no? Si estamos en la posibilidad de lograr incluso una relectura de esos textos allí en el Centro Cultural y de ver una posible publicación desde el lado donde ustedes están, sería excelente, Porque lo que busco es eso, estoy buscando un escenario donde podamos leerlos y donde podamos encontrar un espacio para publicarlos. A manera de un libro, son textos cortos, una recopilación de textos cortos. Voy cerca de 100 páginas en eso, más o menos, cerca de 100 páginas. Entonces, cada texto tiene una unidad didáctica de miremos el saber previo del estudiante, conversemos sobre ese saber previo en el aula, conversemos sobre lo que el texto me provoca, leamos el texto y conversemos sobre lo que el texto me provoca y pongamos en diálogo con mi saber previo la realidad misma, pues el texto lo que hace es problematizar una realidad concreta, ¿no? Eso es lo que hace el texto, a manera de, como se los leí, de una metáfora, de una burla también, porque es que necesitamos a veces burlarnos de esta realidad que nos circunda para no morirnos, bendito, porque si no nos burlamos de ella nos fregamos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que busca el texto y luego sugiramos bibliografía, sugiramos otros textos, otras lecturas alrededor de lo mismo, en la posibilidad de transformar esos metros cuadrados. Esa es la didáctica de estos espacios académicos, Clotilde, Julia, Solange, Lautaro, Alan Javier, que creo que está ahí, bueno, quien esté más ahí, es ese diálogo, esa apuesta por la dialogicidad más que por la dialéctica. Ojalá en la posibilidad de entrar en el disenso, Clotilde, ¿sí? No llegamos al aula para pensar lo mismo. Ojalá estemos en puntos distintos porque eso nos permite, si estamos en la posibilidad de respetar la palabra del otro a pesar de que piensa distinto de mí, mejor todavía. Esa es la apuesta. Sí, ahora se entiende. Faltaba, de todos modos, el que leíste invita a la justa rabia, como decía Freire, ¿no? Bueno, entonces, si le parece, Julia puede hacer los comentarios al trabajo de Clotilde. Sí, claro. Bueno, mientras leía el trabajo y un poco cuando te escuchaba, Clotilde, pensaba un poco, vos recuperás
la reflexión, ¿no? sobre la práctica y recuperás el proceso de los estudiantes que hacen para aprender, ¿no? Y recién ahí para que puedan enseñar, ¿no? Para que se puedan pensar como futuros y futuras educadoras, ¿no? ¿De qué es el taller de la universidad? ¿De qué? No, este taller es en primer año, primer cuatrimestre. Les estamos dando como la bienvenida a quienes recién inician, a los recién llegados al espacio público de la universidad. Por lo tanto, es un espacio que se propone que ellos revisen sus matrices de aprendizaje, así dicho sencillamente, que revisen sus matrices y puedan munirse de herramientas que los y las habiliten para ser estudiantes universitarios, ¿no? Por eso trabajamos teorías acerca del aprendizaje, de la lectura, del estudio, pero intentamos la praxis esto, ¿no? Un poco lo que decía Eusebio, a partir del saber de experiencia vivida, ofrecer saberes más sistemáticos y volver al saber de experiencia vivida para poder reflexionarla, problematizarlos, etcétera. No sé si queda más o menos claro. Sí, sí, perfecto. Lo que es sobre una carrera o sería como el ingreso o la formación para varias carreras de la universidad. Claro. No, ahí está la licenciatura y el profesorado en Ciencias de la Educación, el profesorado en Letras y el profesorado en Música Popular Latinoamericana. Son 3 profesorados. Ahora sí me queda más en claro. Me parece súper interesante esto que trae sobre que puedan trabajar sus propios recorridos escolares, sus propias biografías, autobiografías escolares, para poder así pensar estas matrices de aprendizaje que habla Ana Quiroga, ¿no? Eh, Eso me parece súper interesante y pensando en la pregunta, ¿no? que nos proponemos en el quinto encuentro sobre qué elementos transversales encontramos entre nuestros trabajos, creo que justamente, Clotilde, tenés en cuenta el protagonismo de estos estudiantes, ¿no? Y justamente nosotros también en nuestro trabajo agarramos al movimiento estudiantil, ¿no? Como qué protagonismo tienen estos estudiantes. Me parece que eso está en la clave de pensar estos elementos transversales. Estamos hablando del mismo sujeto político, por así decirlo, y, y eso, y eso es como el punto de encuentro que encuentro en ambos trabajos, ¿no? Y que justamente cuando lo pensaba, también pensaba en mi propia formación y en mi proceso de formación que atraviesa bastante puntos en común. Se utilizaba mucho Cartas a quien pretende enseñar, ¿no? De Paulo Freire, ya que lo estuvieron nombrando, que justamente tuve ese proceso en mi formación, ¿no? De trabajar mi propia autobiografía, de por qué quería ser docente, y después, cuando fui al aula, a lo último de mi formación, volví a esa autobiografía para poder ver, bueno, cómo uno se quiere plantear, ¿no? Y también recuperar la importancia de que puedas trabajar esto en un primer cuatrimestre de la universidad o como sea, ¿no? Como en esos primeros talleres de ingreso, porque primero que puedan trabajar sobre su propia biografía les permite tener les permite primero poder animarse a escribir, ¿no? Porque nadie nos enseña cómo estar ahí del todo, o sí se trabaja eso desde la educación secundaria, pero es un proceso que lleva tiempo y que puedan irse formando en lo que se van a encontrar a lo largo de su recorrido, me parece súper interesante. Sí, este es un taller cuatrimestral que tiene 90 horas, o sea que es bastante, tiene un tiempo considerable, siempre es escaso. Pero sí, trabajamos mucho el tema de la construcción de narrativas. Gracias por tu comentario. Y algo que última pregunta, y no dijiste, es en relación a qué opinaban los docentes de esa cátedra y que lo comentás en tu trabajo.
eso podrías ampliar, como qué se llevan de esa experiencia, qué nos permite para pensar una pedagogía emancipadora, qué pensás vos como docente de ese espacio, taller. Sí, esta experiencia, digamos, situada en la virtualidad, a mí vuelvo a decir, me interpeló fuertemente y también a mis compañeros y compañeras. Con respecto a mis auxiliares, digamos, o la gente que trabaja conmigo, una de las grandes preguntas que Pedro, un compañero, se hizo es si nosotros podíamos contribuir a través de la virtualidad a la formación de una subjetividad política, ¿no? Y esa es mi gran pregunta. Es mi gran pregunta si no necesitamos la presencia para poder ayudar a configurar ciudadanías universitarias críticas y sustantivas. Digamos, no nos es fácil, digo, en esto concuerdo con Bonaventura, que lo que se vive en la presencialidad cuando una está, ustedes que han vivido asambleas estudiantiles, en mi caso docentes y demás, lo que se vive en la calle, lo que se vive en una asamblea y demás, es como intransferible, ¿no? Entonces, bueno, esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo, porque uno de los propósitos grandes que tenemos en este espacio es justamente cuando ellos escriben sus autobiografías escolares, no es qué docente desean ser, sino qué les pasó a ellos en su historia escolar para poder desentrañar ahí, reconstruyen su historia escolar en relación a un contexto sociohistórico-político en el que se fue configurando esa historia escolar, para poder ahí identificar las tradiciones de formación, que digamos, ¿no? Las corrientes pedagógicas y también justamente esta cuestión, lo que decía Eusebio, empezar a poner en cuestión el orden político que configuró determinadas matrices de aprendizaje, ¿no? Esa es la articulación que nosotros hacemos, ¿no? Como el orden social, el orden político, el orden económico configura determinadas matrices de aprendizaje y nos posiciona ante el mundo y la vida. Ahí queremos nosotros trabajar. Pero bueno, no nos fue fácil, no es nada fácil trabajar desde la virtualidad y nos queda el sinsabor de hasta dónde esto que incluso también ha habido conflictos, contradicciones en el equipo docente, muchísimos, ¿no? Muchísimas, bueno, por suerte los hay que nos permite ese movimiento. No sé si respondo, Julia. Sí, claro, claro. Yo les quería preguntar, no sé si podemos pasar al de ustedes. Sí, 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 sí. sí. Yo les quería preguntar a ustedes qué pasó, qué está pasando con, ustedes dicen los institutos se logró frenar, que la única ABA no sea la que concentre y se logró frenar el cierre de los institutos de formación docente. Ahora, esto también es un riesgo, un arma de doble filo, porque en cualquier momento, digo, dan el batacazo, digamos, y cómo están operando estos institutos de formación docente en estos momentos, qué está pasando con el movimiento de resistencia, digo, cómo se está viviendo desde adentro en estos institutos, si hay recorte presupuestario, hay recortes de carrera, digo, ¿cuál es la coyuntura actual? Porque siento que es como, bueno, un riesgo, ¿no? Yo tengo una pregunta también al lado de eso para la exposición que nos hizo Julia, y es en la intención, ¿qué intención tenía Unicaba o tiene? Porque debe estar ahí todavía, ¿no? Me imagino, de unificar. ¿Cuál era su intención? Y a Pues ver, porque está el eufemismo, ¿no? La te lo puedo, favorecer la educación, ¿y te cuál lo es? puedo decir desde el interior, Eusebio, a ver si coincidimos. La intención era disciplinar, controlar y disciplinar a los institutos de formación docente, desde un proyecto neoliberal clarísimo, que es el que gobierna la ciudad de Buenos Aires, que es la Reta. Al menos así lo leo desde el interior. Ustedes lo pueden decir que lo han vivido ahí, pero era el disciplinamiento y control, y de paso se podían deshacer de gente, viste, rebelde, que
que está llena estos institutos de formación docente, ¿no? Me parece que era eso, y por otro el ajuste estructural. Digo, me parece, pero me parece desde el interior. Ustedes digan lo que son los que viven ahí. Qué descaro, ¿no? Qué descaro. No les corre sangre por la cara. ¿Qué es eso? Bueno, claro, sí, justo lo que dijo Clotilde son como los dos puntos principales por lo que nosotros también pensamos que se propuso la UNICABA. Es, por un lado, el control, tener más control sobre la educación dentro de la ciudad. Una cosa que siempre reclamaron los estudiantes fue que en los institutos había un proceso democrático para poder elegir al rector, pero en la UNICABA se iba a poner, al menos el primer rector iba a elegir la misma ciudad. Y bueno, eso. Y después está el tema del ajuste, porque en un principio, cuando se presentó en primer lugar el proyecto de la UNICABA, lo primero que se dijo es que la UNICABA iba a reemplazar a los institutos, pero ante la reacción tan, de tanto rechazo tan intenso que hubo ante eso, muy rápido cambiaron a que no iba a reemplazar a los institutos, sino que iba a ser una nueva universidad que iba a coexistir. Pero eso llevaba a que, aunque sea una coexistencia, iba a ser una transferencia de recursos que deberían, que desde ya hacen falta más recursos en los institutos de educación ahora mismo, pero ahora incluso iba a haber menos porque se iban a transferir a la UNICABA, iba a implicar una muerte lenta de los institutos en vez de ser una eliminación directa como se dijo en un comienzo. Así que sí, eso sería como la respuesta de por qué la UNICABA. Y si bien eso se aprobó y luego con el tema de la pandemia, eh, como que se dejó a ver, no digo que se dejó de informar, sino que las cosas quizás fueron un poco más ocultas o no se sabía bien. Y lo que sí se siguió comentando, por ejemplo, la ministra de Educación, eh, no me acuerdo bien los dichos, mis compañeros me van a tener que ayudar en esta, pero digamos, el golpe siguió no solamente desde la construcción, desde la identidad del docente. Ellos decían que eran como, ¿cómo eran? ¿Vagos? No. ¿Querés que te diga? Acá Sí. Ya está, ya sabe Clotilde. uno de los dichos dice. Clotilde ya está por sumarse al grupo, te digo. No, acá. Sí, El perfil de los estudiantes de carrera docente cada vez va teniendo un sesgo más claro. Son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras. Por ejemplo, es una de las cosas que dijo acerca de quienes eligen la formación docente. Y bueno, desvalorizó terriblemente, digamos, cuestionó qué capitales culturales portan quienes aspiran a ser docentes, ¿no? Porque son de sectores empobrecidos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tras el discurso de que hay que elevar la calidad educativa, bueno, está este proyecto de vigilancia y control de la formación, ¿no? claro, y eso fue en los medios, que la ministra de Educación dio esos dichos, esos comentarios con respecto a la comunidad educativa o a los que la componen, ¿no? Entonces, si bien no se sabía bien cómo había seguido todo el tema de la UNICABA, por debajo se seguían deslizando este tipo de comentarios, no tan por debajo, de hecho fue en los medios. Sumo algo a lo que vienen diciendo. Es así como lo planteaste, Clotilde. Los dichos son eso, y para contarle a Eusebio, esta idea de instalar la idea de docente vago, y desprestigiando, ¿no? A los que eligen la formación docente. Era esto, bueno, lo elegís, son grandes, ¿no? Lo eligen como segunda carrera porque fracasaron en otras. Y justamente la intención, me preguntabas, de la UNICABA es la subordinación política vía intervención de esos institutos de formación docente.
Y en relación a la coyuntura actual que me preguntaba Clotilde, si bien el primer proyecto que sale de ley no es el que se vota, se está ahora planteando, que lo decía Lauti recién, una muerte lenta de estos institutos de formación docente, porque están conviviendo con la Unicaba, que solo planteó carreras ahora solo está de forma virtual, ¿no? Cuando los institutos de formación docente, a ver, tienen formación en la práctica, tienen, bueno, son 29 instituciones con más de 100 carreras, diferentes carreras, ¿no? Me quedé pensando con lo que venía diciendo, pero es eso, justamente la muerte lenta de estos institutos de formación docente y desprestigiar a los docentes. Entonces, por un lado tenemos los dichos de Soledad Cunha que te dicen faltan docentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero por el otro te está diciendo que las personas que eligen la docencia la eligen por segunda opción, ¿no? Bueno, es eso lo que trae atrás el bastión de la Unicaba. Y en relación a la coyuntura actual, es muy difícil tener registro, ¿no?, de esta resistencia estudiantil, que era lo que planteabas, Clotilde, de lo difícil que fue dar clases también, ¿no?, de organizarse y demás. Lo mismo le pasó al movimiento estudiantil y también a los institutos de formación docente. Por más que estemos en la ciudad, digamos, no es que estamos ajenos a eso. Y las dificultades de acceso a Internet, a dispositivos electrónicos se vieron cada vez más y justamente esto permitió que avance un poco. Este año se pudo inscribirse a la Unicaba a los que querían, digamos, si bien todavía no avanzamos en relación a la coyuntura actual. eh, eh, Nada, los chicos también siguen estudiando sus carreras de docente, así que pueden contar lo difícil que es en estos tiempos fue estudiar, si bien se volvió como semipresencial ahora, no sé si Lau y Sol volvieron semipresencial o casi nada, pero lo difícil que es sostener estas resistencias en la coyuntura actual. Eso. Bueno, Hay una mano levantada. sí, hay una mano levantada. Sí, hay una alemana levantada. No sé si quiere decir algo Abre el o si micrófono. interpretó sin querer. Ahí va. Perdón, no sé si puedo intervenir, digo, yo no estoy en ningún grupo. No, sí, claro. La Buenísimo. charla. Nada, bueno, te saludo, yo soy Ernesto Gorini, estoy anotado para el cierre de este encuentro, de este quinto Ah, encuentro. Ernesto, yo sé quién sos. Creo que con algunos nos conocemos de Joaquín, me han visto pasando por curso y comentando el conflicto de la unidad, justamente. Ernesto, ¿puedes hablar un cachito más cerca del micrófono? Porque se está como escuchando. Ahí se me escucha mejor. Mañana justamente Ernesto va a estar en el panel de cierre, además. Ah, un privilegio que lo tengamos antes. Un privilegio que lo tenemos en nuestra mesa, ¿o no? Bien. Infiltrado ahí. Sí, perdón, me sumé porque quería escuchar, porque bueno, justo cuando vi el programa, este era uno de los ejes que pensaba tomar, digamos, mañana. Y nada, y quería acercarles, digamos, más allá de que algo que voy a mencionar mañana, quería acercarles una de las cuestiones que tienen que ver con la actualidad, digo, la historización sobre el conflicto, lo pusieron de la mejor manera acá. Es muy interesante también como planteaban la cuestión de la cita de Débora Cossack sobre la consigna por lo negativo, y es algo que venimos pensando, digamos, quienes seguimos meditando en la formación docente, y que tiene que ver con que, por ejemplo, en este año hubo varias situaciones que hacen al conflicto con la unidad. En particular, y bien concreto y bien cercano, es las restricciones a las inscripciones de los profesorados,
se está, bueno, ya está en curso, digamos, la inscripción para la inscripción en el segundo cuatrimestre de los profesorados de primaria, los normales. Y por otro lado hay un cupo de 20 personas para las inscripciones en los profesorados, lo cual ya implica, digamos, un ajuste y una reducción y una muerte lenta, digamos, como se venía diciendo, de los profesorados más chicos. Y por otro lado, algunas carreras que ahora se llama Universidad de la Ciudad, ¿no? Dentro de lo que no tiene institución, ¿no? Me parece que se está escuchando mal. Igual tengo un... Van a tener que... simplemente... Es que se corta, o sea, el micrófono anda bien, pero como que se corta y se deja de escuchar. Bueno, les mando si quieren... pensado en... Me parece que puede ser algo de internet. Tal vez. Sí, se cortó. Sí, tal vez si deja algo escrito en el chat o no sé si estará el celu. Ah, pésima conexión. Ah, Qué pena, porque la verdad que lo que estaba informando era interesante, sí. Sí, sí. Sí, esto que decía Eusebio, ¿no? Así como para esto que está pasando con estos institutos de formación docente y con la salud y con tantas cosas, ¿no? El ataque de la derecha sistemático y permanente, es la muerte lenta, ¿no? Los están dejando morir, porque no se trata de cuántos estudiantes se inscriben en una carrera. Porque si la eligieron, están ahí bueno, porque hay puesto deseo, porque hay puesto esperanza, hay puesto sueños, no pasa por la cantidad, ¿viste? Esto que decías, la mercantilización, ¿no? Sí, Y a todo nivel, en lo que tiene que ver con el derecho, ¿sí? En lo educativo, en lo que tiene que ver con la salud, por ejemplo, con el derecho a un trabajo digno, incluso, por ejemplo, ¿sí? En la prestación de los servicios públicos. Eso que tú dices, Clotilde, una muerte que está programada, en el caso colombiano, por ejemplo, de 1990 para acá, yo lo leo explícitamente de 1990 para acá con lo que se conoció con el nombre de apertura económica, que fue la implementación de las políticas neoliberales. acá también. Exacto, Acá también. es que el Con el modelo es maremoto. exactamente el mismo. El modelo es exactamente el mismo, ¿sí? Sí. Y en estas cosas, pues bueno, esta mesa a propósito del sujeto movimiento estudiantil, pero los movimientos sociales, que es otro de los comentarios que yo le tenía al documento de Mario, más allá del movimiento estudiantil, al menos, pero me imagino que en el contexto de ustedes también en Argentina, el fortalecimiento de otros movimientos sociales es muy, muy visible a través de las redes, el movimiento de las mujeres, por ejemplo, o el movimiento de las comunidades LGTBI, o los movimientos afro y campesinos, indígenas. Aquí eso está cogiendo una fuerza enorme, enorme, al lado del movimiento estudiantil. Yo, de este lado, a propósito del trabajo de Mario, me parece que hay una debilidad en el movimiento de los sindicatos, en la reivindicación del trabajo digno. El movimiento sindical, yo lo veo desde estas orillas muy, muy fracturado, ¿no?
Sí, como muy fracturado por ahora ese calificativo a propósito del movimiento sindical. Veo la reivindicación de otros movimientos y en la posibilidad de tomarse el poder incluso, ¿sí? De acabar con esos poderes tradicionales, conservadores, favorecedores del enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría. Yo veo eso, vemos con mucha esperanza eso en este país, ojalá, ojalá. No sé si, Lau, querés leer el comentario que deja Ernesto en el chat o lo leo yo, como quieran. Están silenciados, me Estás parece. muteado, Lauto. Perdón. Bueno, sí, dale, les leo lo que puso Ernesto. Dice, les quería decir que ya están en curso algunas restricciones a los profesorados. Cierre de inscripciones en los normales y cierre de algunas carreras específicas que ya se dictan en la Unicaba. Por otro lado, la Universidad de la Ciudad, como se llama ahora, tiene un perfil antagónico a lo que nos proponemos en este encuentro pedagógico. Por Instagram suelen mostrar publicidad vinculada a una supuesta innovación y entre estas publicidades mostraron la visita rutinaria de Acuña a los docentes. Mañana podré retomar la conversación ya con mejor conexión. Postdata, otros 2 puntos son el lawfare educativo que se mantiene presente desde el comienzo de la pandemia. Y la pregunta que me ocupa la cabeza es cómo superar la consigna de no a la Unicaba. Es claramente anticuada porque de mínima la universidad ya existe, pero por otro lado sigue siendo la única que convoca a los compañeros. Sí, un poco lo que dice Ernesto es como ir en contra de lo que instalan en agenda, ¿no? Porque de lo que nos instalan en agenda, cómo podemos tejer redes para decir no. Y coincido en que queda la consigna, no la Unicaba ya no queda porque es una universidad que está funcionando. Justamente la investigación que hacemos es sobre ese proceso en el año, desde el 2018 al 2019, pero no, todavía no fuimos a la actualidad. No sé si alguno quiere sumar algo más. Yo, la verdad, un aporte nada más y tejiendo un poco lo que acá también el movimiento sindical hay que revisarlo, pero una cuestión en relación a la Unicaba y creo que en relación a muchas cuestiones hay que federalizar los conflictos. Porque este tema de la Unicaba de pronto queda como pasa en la ciudad de Buenos Aires, es de ustedes, y el resto no nos involucramos, entonces me parece que hay que federalizarlo. Es problema de todos, digo. Yo estoy en una universidad pública y de pronto podemos sacar repudios, hacer acciones más colectivas. Me parece que hay que sacarlo de las 4 avenidas de la ciudad de Buenos Aires y plantearlo a nivel más estructural y más global. Con esto y con muchas otras cuestiones, ¿no? Porque, bueno, la bomba explotó en Neuquén, en una escuela de Neuquén, no es problema mío, ¿me entendés? Y hace poco explotó una bomba, fue en Neuquén, ¿verdad? No me estoy equivocando. Que explotó una bomba en una escuela y murieron 3 trabajadores allí, bueno, pero pasó allá, pareciera que no nos pasa a nosotros, ¿viste? Me parece que hay que federalizar los conflictos, hay que comprometer más a los espacios públicos, las universidades, los sindicatos, los movimientos sociales. Digo, me parece que hay que hacerlo ampliar. Coincido completamente con que hay que federalizar estos conflictos. Sí. Sí, no, los que estamos en la formación docente tenemos mucho para decir, ¿viste? Mucho para decir en relación a lo que significa una universidad, una única universidad que coopte toda la formación docente, digamos. Sabemos lo que significa. Yo vivo en el interior, esto último que digo, vivo en el interior y durante muchos años trabajé en un instituto de formación docente en un pueblito viñatero, en un pueblito campesino, ahí el límite con la ciudad en Mendoza, al límite con la ciudad de San Luis, con la provincia de San Luis, perdón, y lo que significa de vida cultural, social, política,
de movilización los institutos de formación docente. Le dan vida al pueblo. No los podemos dejar morir. Digo, hay que federalizarlo. Acá en San Luis pasó lo mismo, cerraron todos los institutos de formación docente en la década de los 90, todos los institutos de formación docente. Nosotros nos quedamos sin formación docente. Ahora hay 2 en toda la provincia. Cuando teníamos institutos, es mucho más que la formación docente, es lo que significa, vuelvo a decir, de espacio social, político, cultural. Pero bueno, hay que federalizar los conflictos, me parece, no sé. Mi humilde aporte. Bueno, buenísimo. Yo creo que ya podríamos ir terminando. No sé si a alguien más le queda algún comentario sobre alguno de los trabajos. De lo que sea. Y si no, sí, creo que ya está, ya completamos todo lo que nos habíamos propuesto. Y bueno, no sé cómo terminarlo. la verdad. ¿Podemos dar por finalizada la mesa? Damos por finalizada, me parece bien. Ardua tarea le queda a Solange para relatar todo lo que estuvimos hablando en esta mesa, ¿no? Yo Y solo estas disfruté insignias, el estas insignias que nos intercambio. quedamos. Yo solo disfruté el intercambio. Después vemos como completo. La verdad que ha sido un placer Sí, no solamente conocerlos, sino también leerlos y escucharlos. La verdad que, honestamente, mi cariño hacia Clotilde, Eusebio y el compañero Mario, que bueno, no nos pudo acompañar. Pero que ya mis compañeros los conozco, como siempre, gracias a su equipo. Pero la verdad que ha sido un placer. sí, Lo igualmente. mismo. Igualmente, sí, un clima de diálogo fructífero, sí. Y ha sido súper, de verdad, muchas gracias por la escucha, por la escucha. Yo lo viví con algo de angustia al comienzo, porque bendito, yo decía, no me voy a poder conectar. Estaba desde las Eusebio, 3. tu texto me desarmó. Yo necesité, como es, porque me desarmó el texto y después que Clotilde también con los... Yo capaz que, no sé, estoy sensible, pero también Clotilde con... No creas, yo pensé que iba a llorar leyéndolo, porque me cuesta Fue mucho, Solange. fuerte. He llorado muchos de esos que les voy a enviar. Lo voy a enviar a través del correo que me enviaste, Lautaro, y tú lo socializas, por favor, con la mesa. Dale, perfecto. Yo lo envío de pronto ahora mismo. Como les digo, está en borrador, hay cosas en color rojo, en negro, Precioso. subrayadas, porque todavía lo estoy trabajando, pero se los voy a enviar como está, sin ningún problema. Fue fuerte Eusebio y después Clotilde con las experiencias, el final ya venía floja, ya venía... No, pero fue un bálsamo, les cuento. Yo salí de dar clase, terminé a las 6:50, para poder estar acá justo, ¿no? Pero fue un bálsamo estas 2 horitas de encontrarme, al menos para mí, de encontrarme con ustedes, de poder dialogar sin el apuro, poder pensarnos, escucharnos, fue realmente reparador. Así que yo les agradezco, creo que Eusebio también comparte a los 3 muchachos jóvenes, este encuentro de generaciones también es re bonito, gente más grande que se va encontrando con la gente más joven, a quienes les tenemos que dejar las herencias, los legados, digamos, para que se hagan cargo, ¿no? Así que, y bueno, y tan pronto que estamos de las elecciones, nosotros, Eusebio, el domingo, Sí. con un riesgo de que la derecha de nuevo vuelva a ganar, y bueno, encontrarnos en este espacio que nos es común, es un bálsamo realmente. Sí. Yo les agradezco la ternura con la que coordinaron la mesa. Sí, muy bonito, muchas gracias. Por la escucha, de verdad, genial. No, y además, le voy a contar 2 minutos, yo este año ingresé, es una docencia, ingresé a la docencia, pero es un programa que se llama ATR y estoy en un colegio del conurbano, entonces escuchar personas que hablan desde la educación popular y donde mi colegio, desde que entré, me dijeron lo único que importa acá es que los pibes no estén en la calle. Yo ya vengo
todas las semanas muy movilizada por lo que veo, por lo que aprendo, que no me enseñan en el profe y que estoy aprendiendo en vivo. Claro. Y la verdad que para mí es esencial poder tener este intercambio con personas que ya tienen educación popular y ya sufrieron y ya un poco están, no te digo que acostumbrados, porque nunca te vas a terminar de acostumbrar al padecimiento continuo, sino como a más armados. Yo siento que me tengo que armar, que todavía estoy en la etapa de que soy un ser sufriente, ¿no? Pero digo, en algún momento me voy a hacer dura, pero bueno, esperemos que me llegue ese momento. Así que yo agradezco mucho. Ojalá no te vuelvas dura, no. Yo creo que hay que llorarlo, Solange. Okay. Y llorarlo con otros es importante, Solange. Es importante. Hay que llorarlo con otros, pero también, Solange, si me permitís algo, Sí. Por algo la vida te puso ahí, ¿viste? Y vos tenés ahora la responsabilidad de dejar huellas y marcas en esos pibes, Sí. que seguramente si vos no estuvieras, otro ocuparía ese lugar. Entonces, digo, disfrutar también eso que te está pasando. Sí, de acuerdo. Porque cada encuentro con esos pibes y esas pibas seguramente es un encuentro con la vida, ¿viste? Entonces, llorar los dolores, pero también disfrutar la alegría de que vos podés estar ahí, ¿viste? Que podés estar ahí, que seguramente la experiencia que les deje, como lo haces desde del compromiso y desde la autenticidad, va a ser una experiencia de sí para esos pibes. Así que no te endurezcas nunca, Solange. Sí, no. Me van a hacer llorar, por favor, termine. No te endurezcas nunca. No. Bien, Sí. Gracias por las palabras. Abrazo. Gracias a todos. Abrazo, compañeros. Hasta pronto. Nos vemos. Chao. Estamos en contacto. Chao. Chao, chao. Hasta pronto.